Buenísima gente, ¿cómo les va? Acá soy Gelgoro, nuevamente en un video que vamos a hablar de tiempo de reacción. Vamos a hablar de por qué es tan importante, algunos tips muy importantes para que lo puedan mejorar, que la mayoría de gente no sabe. Y al final les voy a dejar un ejercicio que es fundamental para mejorar el tiempo de reacción. Bueno, primero que nada, ¿por qué es tan importante el tiempo de reacción? Principalmente es importante en el Valorant a la hora de clavar mira, por ejemplo, un ángulo como este, en el que vamos a quedarnos estáticos esperando que el rival se abra. Nosotros ya tener la mira fijada ahí. Además del tiempo de reacción, en estos picks es muy importante su crosshair placement o su pre-aim. Siempre tiene que estar un poquito abierta, también depende de su tiempo de reacción. Mientras mejor sea su tiempo de reacción, más pegada puede estar la pared. Pero yo les diría que en general, por ejemplo, un pick como este lo tengan más o menos por acá. Si ya se sienten más confiados en un tiempo de reacción, lo pueden poner por acá. Pero nunca lo pongan ahí porque si el rival se abre corriendo, no le van a pegar. Esto es muy importante con cualquier arma, pero sobre todo es muy importante en armas como la Operator o la Marshall. ¿Por qué? Porque con la Operator mayormente vamos a estar clavando mira en ángulos estáticos, ¿no? Obviamente puede haber momentos en que yo estoy clavando acá y necesito tener un buen flick para poder hacer el tiro, ¿no? Pero en general siempre vamos a estar clavando ángulos estáticos y el tiempo de reacción va a ser nuestra arma principal, ¿no? Porque si el otro rival se abre y nosotros ya tenemos bien ubicada la mira, lo único que tenemos que hacer es ser más rápido que ellos y disparar. Y al estar con el Operator tenemos una ventaja bastante grande porque tenemos el zoom de la mira y que solamente pegándole un tiro en el cuerpo ya muere. Entonces, tip fundamental para clavar mira con el Operator. Ahora, ¿cuáles son algunos tips que yo doy para que mejoren el tiempo de reacción? Primero que nada, siempre acérquense bastante a su pantalla. Como verán, bueno, yo en realidad juego con la pantalla más cerca, pero si me la acerco más me voy a tapar la cámara. Pero miren, básicamente yo cuando juego, al estirar el brazo, digamos, me llega a la muñeca. Pero por ahí estoy así, entonces en realidad es mucho antes. No sé, no creo que se alcance a ver. Yo igual soy bastante alto, pero lo que les recomiendo es que al estirar el brazo nunca sobrepase la muñeca. Eso en principal cuando juegan al Valorant, porque es un juego en el que más que nada se juega cerca para tener una ventaja de tiempo de reacción. Obviamente, si ustedes van a ver, por ejemplo, en esports, cuando juegan torneos competitivos, siempre los jugadores están muy cerca de la pantalla. Algunos ya al punto de tener la cara a 15 centímetros, lo cual no recomiendo para nada. Es por esto, por una ventaja de tiempo de reacción. ¿Cuál es el otro tip que yo les doy? Para mí es muy importante también que tengan un color de los rivales que les llame la atención. Para mí, el mejor color es el amarillo, porque es un color que apenas muestra un píxel va a resaltar bastante. Hay gente que igual prefiere el rojo y es completamente respetable y entendible. Cada uno tiene sus preferencias, pero déjenme decirle que para mí el mejor es el amarillo y que si nunca jugaron con los rivales en amarillo, lo prueben, porque una vez que se acostumbren van a notar que van a ver un poquito mejor a los rivales. Entonces esas dos recomendaciones les doy para empezar. Les quiero mostrar un clip que da justo al pick que les estaba mostrando. Como verán, es el tiro que les estaba mostrando. Nada más, vamos a analizarlo un poco más en profundidad. Bueno, ¿ven? ¿Qué hago yo? Acá vamos a criticarnos. Esto es un clip de hace casi un año igual. Tengo la mira demasiado grande. Les recomiendo que jueguen con mira un poco más chica, sobre todo para hacer este tiro de lejos. Pero si ven, yo estaba bastante confiado en mi tiempo de reacción porque como ven no abro mucho la mira, o sea, está bastante pegada a la pared de placas, por lo tanto estaba bastante confiado en mi tiempo de reacción. Como les dije, si ustedes sienten que tienen un muy buen tiempo de reacción porque yo ahora estoy practicando y mejorando, no es algo que yo tenga de manera innata. El tiempo de reacción es algo que yo entrené y practiqué mucho, porque yo siempre juego Operator y me especialicé mucho en el tiempo de reacción. Entonces por eso, digamos, he tenido esa confianza de pegar contra la mira. Pero si no tienen esa confianza o no sienten que tenga tanto tiempo de reacción, abran un poquito más la mira, está perfecto. Pero bueno, lo vamos a poner en cámara lenta. Como ven, la mira bastante pegada a la pared de placas. Y cuando se abre, hago un pequeño micromovimiento, pego el headshot y listo. Tampoco la locura, solamente le quiero mostrar. Es un clip que, bueno, que simplemente tuve un buen tiempo de reacción. Bueno, ahora vamos a ir al Aimlabs, donde les voy a mostrar un ejercicio en el cual van a poder mejorar muchísimo su tiempo de reacción. Bueno, una vez en el Aimlabs, nos vamos a Training o entrenamiento. Vamos a buscar Perception y vamos a ir a Detection. Supongo que en español se llamará Detection, no sé. Pero bueno, Percepción y Detección o Perception y Detection. Le damos a Play Now. Y primero les voy a explicar cómo es el juego. El juego, básicamente, lo único que tienen que hacer es disparar o apretar clic izquierdo apenas aparece la bola. No tienen que apuntar, no tienen que hacer nada. Es solamente un juego en el que ustedes tienen que apretar el clic lo más rápido posible para medir y mejorar su tiempo de reacción. Entonces, el consejo que les doy para que jueguen esto, nivel que el Valorant, acérquense a la pantalla, concéntrense. Yo no me puedo acercar tanto porque si no me tapa la cámara. Acérquense, concéntrense y disparen lo más rápido que puedan. Acuérdense, gente, nos concentramos en la pantalla, no hay que apuntar, simplemente disparamos apenas aparece la bola. Concéntrense al máximo, no se distraigan con nada, así para mejorar su tiempo de reacción.
Este sería, digamos, el tiempo de reacción, que es lo que usted tiene que medir, y esto el puntaje. Bueno, parece que hice un high score semanal, top 2, bastante bien. Obviamente no se preocupen tanto por sus puntajes, por eso me gustaría que me los dejan en los comentarios, porque me gustaría saber cómo van avanzando y los puntajes que están haciendo. Bueno, si pueden llegar a un tiempo de reacción como este, está bastante bien. Ya que incluso en el mensual estoy top 7 con lo que acabo de hacer. Ya en el anual 275, pero y en el de todos los tiempos 942. Nada, bastante bien. Así que bueno, me gustaría que me dejen en los comentarios los resultados que ustedes estuvieron haciendo. Hagan este ejercicio por lo menos unas 5 veces, si lo pueden hacer 10 veces al día mejor. Sobre todo para la gente que juega Operator o que le gusta tener un juego más defensivo, clavando mira. Así que bueno, eso es todo. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. Si tienen alguna sugerencia, algún video que les gustaría que haga, también déjenmelo en la caja de los comentarios. Y también ya saben que hago asesorías para hacer sesiones de coaching o analizo gameplays. Así que bueno, eso sería todo. Les mando un abrazo muy grande. Chao, chao.